Macroeconomía, Unidad 6. Desempleo e inflación, parte 3. En síntesis, mientras exista un trade-off entre la inflación y el desempleo, la economía no se encuentra en su tasa natural de desempleo. Ahora bien, ¿qué pasó cuando los precios aumentaron ya no por salarios? Y eso fue lo que precisamente ocurrió a partir de la crisis del petróleo. En presencia del cártel de la OPEP, el incremento en los costos no laborales llevó a que las empresas subieran sus precios sin que hubieran cambios en los salarios. Lo que pasaba era que las empresas y los trabajadores cambiaron su forma de determinar o definir sus precios, incorporando el factor inflación esperada. La variación de la inflación de un periodo a otro cambiará en respuesta al desempleo, los márgenes y los factores Z, otros factores. Esta será nuestra regla de evolución de la inflación. Simplifiquemos esta expresión. Sabemos que la tasa natural de desempleo es la tasa de desempleo con la que el nivel efectivo de precios es igual al esperado. Lo escribimos y se despeja la tasa natural de desempleo. Nos da que esta tasa natural de desempleo será mayor en la medida que mayores sean los márgenes de precios, los factores Z y menor sea la influencia del desempleo. Ahora, esa tasa la reemplazamos en la regla enunciada anteriormente y se obtiene la relación de la curva de Friedman y Phelps, que reordenada queda de esta forma. Esto quiere decir que la variación de la inflación de un periodo a otro será la inversa de la proporción de la influencia del desvío del desempleo respecto de su tasa natural. Quedémonos con la relación de la curva de Friedman y Phelps. La conclusión ahora consiste en que la variación de la inflación en el corto plazo depende de la diferencia entre las tasas efectiva y natural de desempleo. Y en el largo plazo depende de la inflación esperada. En el corto plazo, cuando no se ha internalizado la nueva inflación, eso lleva a que la inflación reduzca el desempleo y éste llegue a una tasa natural de desempleo y una inflación de cero. En el largo plazo, los trabajadores de las empresas internalizan una inflación. Esto es, la incorporan a sus expectativas. Por eso se dice inflación esperada igual a A, que es el nivel de inflación. De esta manera, cuando el desempleo regresa a su tasa natural, lo hace, pero con un nivel de inflación inercial. A esto se conoce con el nombre de expectativas adaptativas, porque se adaptaron a un nivel de inflación previo. En el corto plazo, cuando la tasa efectiva de desempleo es superior a la natural, la inflación disminuye, es decir, se desacelera. Cuando la tasa efectiva de desempleo es inferior a la natural, la inflación se acelera o aumenta. En el largo plazo, una vez que las expectativas inflacionarias se modificaron,
se acepta el equilibrio de la economía con una inflación constante y con una tasa natural de desempleo. Veamos ahora un ejercicio de aplicación. Veamos los efectos de un incremento en la oferta monetaria sobre el crecimiento. Partimos de la curva de Friedman y Phelps. Le agregamos la ley de Occam, es decir, la relación entre el crecimiento del empleo y el crecimiento del producto, que establece que una economía en expansión con una población activa relativamente estable genera nuevos empleos y reduce su nivel de desempleo. Pero cuando la economía entra en recesión, aumenta el desempleo, lo que a su vez provoca significativos efectos depresivos de largo alcance, contrayendo aún más el producto. A lo anterior, incorporemos la relación entre la expansión de la economía, la expansión monetaria y la inflación. A efectos prácticos, según el modelo ISLM, nosotros concluimos que tanto en una economía abierta como en una economía cerrada, en una economía abierta con tipo de cambio flexible, un aumento de la cantidad real de dinero provocaba una reducción del tipo de interés y la depreciación del tipo de cambio, y un aumento de la demanda y de la producción. Ahora, con el herramiental presentado, podemos visualizar los efectos de corto y largo plazo. En el corto plazo, mientras la inflación esperada sea cero, un nivel de inflación efectiva diferente de cero provocará un aumento en la producción. Pero dicho efecto no será duradero, porque en el largo plazo la inflación esperada igualará a la efectiva, lo que quiere decir que las expectativas se adaptan a un nuevo nivel de inflación. Lo que se está evidenciando ahí es que están operando las expectativas adaptativas. Ocurrido esto, por más que siga incrementándose la oferta monetaria nominal, la cantidad real de dinero es constante y por lo tanto el crecimiento de la producción es cero. En consecuencia, la curva de Phillips de largo plazo es perfectamente inelástica. Para finalizar, Robert Lucas, economista nuevo clásico, advierte que los agentes económicos no solo forman sus expectativas en función de la historia pasada, tal y como lo describen las expectativas adaptativas, sino que también interviene la razón, esto es, que la inflación esperada puede ser diferente de la histórica porque, dado que los agentes tratan de adelantarse a las políticas económicas, formarán sus expectativas a partir de la información que les da el gobierno y la confianza que tengan en él. De esta manera es que se forman las expectativas racionales. Ahora veremos en clase cómo aplicando expectativas racionales es posible estabilizar el nivel general de precios.